Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Fútbol a Tres Toques. Aquí estamos, como siempre, los mismos tres, Manuel, Eric y yo, Marlon Duque. El capítulo de hoy va a ser de los mejores fichajes de la temporada. Esta fue una lista que siento que a cada uno le costó un poco armar. Va a ser un top 3, ya que si no nos vamos a extender un montón. Pero de tantos fichajes que hubo, y muchos fichajes fueron bastante buenos, algunos salen mucho más a la luz, otros quizás más infravalorados, pero reducirlo solo a tres, al menos para mí fue un reto. Vamos a ver cómo nos va al momento de organizarlos todos. Entonces, nada, chicos, vamos a empezar con Eric. La dinámica va a ser como lo hicimos en el primer episodio del Balón de Oro. Cada quien va diciendo su posición y va explicando por qué le parece que ese jugador está ahí. Así que empezamos con Eric. Primero que nada, Eric, buenas noches en tu caso. Dime quién es tu tercera posición para el top 3 del fichaje. Muchas gracias a todos por estar de nuevo acá. Pues mi primera posición, en este caso el tercer lugar, sería para Kylian Mbappé. Me parece que es un jugador que cumplió con creces las expectativas que teníamos para con él. Si bien tuvo un bache a principio de temporada, creo que fue un periodo de adaptación completamente normal, teniendo en consideración también que el Real Madrid no tenía una dinámica muy establecida, sobre todo para esta temporada. Hay que entender y agradecer y valorar muy bien que pudo haber hecho, lo que pudo hacer Kylian Mbappé durante todo el largo de la temporada. Un jugador que se terminó quedando con la bota de oro, si bien no tuvo más goles que otros jugadores, como por ejemplo Víctor Gyökeres. Sabemos cómo funciona la dinámica esta de la valorización por goles o por participación de goles a nivel europeo, y esto hace que se quede con la bota de oro. Más de 40 goles en total para una temporada bastante buena, siendo su primera con el Real Madrid, y nuevamente lo digo, con un Madrid que va en decadencia, bueno, hasta el momento del cierre de la temporada. Así que puesto número 3, Kylian Mbappé. Listo, entonces tenemos por el lado de Eric Mbappé. Manu, ¿cuál sería entonces tu tercer puesto? Bueno, buenas noches, gente. Para mí el tercer puesto es Scott McTominay. Es un jugador que pues creo que le dio mucha estabilidad y mucha garra a ese centro del campo, y Conte lo supo aprovechar muy bien porque al final en muchos partidos lo salvó. Fue bastante contundente, fue bastante decisivo porque ese Napoli pues lo decíamos en el capítulo anterior, o sea, nadie esperaba nada del Napoli. Y pues jugadores como McTominay, o sea, sacaron la cara, y para mí está en el puesto número 3 porque no termina siendo un goleador, termina siendo decisivo, pero termina siendo en un Napoli. Tampoco termina estando en un equipo que está peleando por todas las competiciones europeas, pero pues hizo un muy buen campeonato. Bueno, en ese caso me toca a mí. Mi tercer puesto es Julián Álvarez, de hecho. Me parece que fue un fichaje que tenía, no sé si decir dudas, pero sabíamos que todos estábamos pendientes de cómo iba a reaccionar Julián Álvarez al ser básicamente la estrella de un equipo, porque cuando estaba en el City todos lo teníamos como el suplente de Haaland, como ese típico jugador que llega del banquillo y que te puede aportar, pero los planes de Guardiola, a pesar de que por muchos momentos Julián Álvarez rendía muy bien como nueve titular, incluso parecía que se adaptaba mejor al esquema de Guardiola con el mismo Haaland, Julián jamás salió de ese rol como de segunda guitarra, de buen suplente. El Atlético de una llegó como titular, el impacto fue inmediato. Creo que el Cholo logró destapar una versión mucho más peligrosa de él. Me parece que pasó de jugar en un City que tiene un esquema mucho más encorsetado, en el que tiene un rol muy específico y en el que no se puede salir de ese rol por funcionamiento. Lo dejó en un rol mucho más libre, y ahí donde vimos un Julián que aparecía en casi que todas las partes del campo, en muchas ocasiones casi que hacía el rol de Griezmann, de conectar con los volantes, apoyar en defensa, realizar contraataques. Le dimos goles de todo tipo. Para mí lo penaliza un poco, que pues Atlético al final no ganó nada, y eso también se debería tomar en cuenta, pero para mí fue un muy buen primer año de Julián Álvarez, y más teniendo en cuenta que, a pesar de que se había algo de hype, creo que el fichaje empezó a pasar un poco desapercibido porque las luces se fueron por otros fichajes, como por ejemplo Mbappé, por ejemplo, que fue el fichaje estrella de la temporada. Y bueno, esa sería mi tercera posición. Vamos a pasar ahora con la segunda posición de este top. Seguimos con Eric. Dinos cuál es tu segunda posición. Listo, bueno, mi segunda posición es precisamente la posición número 3 de Manuel.
Scott McTominay, y la razón por la cual lo coloco en la segunda posición es más que todo por el factor sorpresa. De hecho, me atrevería a decir, sin ánimo de spoiler, que las primeras dos posiciones son ampliamente valoradas con relación a los demás fichajes de la temporada, como el de Julián Álvarez, por ejemplo, en base al factor sorpresa y al impacto que tuvieron sus equipos precisamente. Scott McTominay siendo básicamente un descarte del Manchester United, que yo, en mi opinión muy personal, cuando fue descartado el United y vendido al Napoli, yo pensaba que estaban cometiendo un error. Siempre fue un jugador que echaba todo en el campo, que trataba de distintas maneras, que intentaba impartir su posición y su juego, y por el esquema táctico de los diferentes técnicos no se lograba hacer, pero precisamente por eso lo coloco aquí. Llegó a un Nápoles donde estaba urgido de alguien que tuviese carácter, de que pudiese ponerse los pantalones en el campo, en cualquiera de las posiciones que fuera, y poder ser el referente. Y creo que todos podemos estar de acuerdo de que sin él, el Napoli no habría ganado el Scudetto sin ninguna duda. Puedes tener un goleador como Lukaku, que sí, vuelve a tomar un muy buen nivel con Conte, puedes tener una defensa un poco férrea y sólida y consistente, perfecto, pero sin Scott McTominay no hubiese logrado el Nápoles lograr el Scudetto, hubiese sido completamente imposible, y fue un fichaje completamente sorpresa que creo que muchos no nos esperábamos, y cuando se dio las expectativas estaban repletamente bajas, y sin embargo logró tomar esa rienda del equipo y lograr obtener un título en 3 años, el segundo título en 3 años, lo cual me parece bastante positivo para un Nápoles que no está acostumbrado a estar en esta posición. Bueno, pasa. Y yo también me basé en lo mismo para mi top 3. Mi top 3 no es solamente de los que más ganaron, los que más tuvieron influencia, sino jugadores que, bueno, fueron traspasos, pero como que nadie nunca espera nada de ellos. Y es mi puesto número 2 puede ser muy gracioso y todo, pero es Aura, Anthony. Anthony para mí mi puesto número 2 porque, o sea, ese man, brother, eso era, hace un año era un meme horrible, o sea, esto era terrible, pero, y se puede, o sea, ahora se dice como de Anthony de que se sigue burlando mucha gente, pero llegaron Betis, o sea, llevando años en el Manchester malos, 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 y llegaron Betis y ser titular indiscutible, hacer los goles que hizo, la determinación con la que jugó, o sea, puede ser todavía un poco chistoso y todo, porque claro, no está, o sea, yo no tengo a Mbappé en este top porque Mbappé se esperaba que hiciera eso, Mbappé se esperaba que hiciera eso y Mbappé llega a un Madrid. Anthony llega cedido a un Betis que, bueno, está jugando bien y todo, pero viene a Manchester que no viene haciendo nada, no se espera nada, y pues el man respondió. Para mí, eso es lo que, o sea, para mí por eso está en el top 2 porque es como que uno nunca espera, yo no esperaba nada de él, o sea, yo era el primero que estaba haciendo chistes de que Aura, viene Aura al Betis, entonces pues que haya jugado también, me sorprendió y pues para mí está en el top 2. Mira que aquí creo que tenemos el primer empate porque mi segundo puesto también es Scott McTominay. Estaba entre Julián y McTominay cómo ponía los puestos. El primero lo tenía bastante claro. Con McTominay me pasa es que primero, en efecto, él llega al Napoli como un descarte del United. Él no llega al Napoli como una figura o como un super refuerzo que te iba a mejorar el equipo. Él llegó básicamente porque ya Ten Hag no lo quería en su equipo. Para él no entraba en los planes porque Ten Hag tenía su medio campo con Casemiro, Kobe Mainoo, llegaba Ugarte, tenía a Eriksen jugando ahí. Entonces McTominay básicamente fue como un descarte. De hecho, no tengo el precio, pero sé que fue un fichaje que, si no fue libre, fue un fichaje a un coste bastante barato. Y tuvo un impacto espectacular. Creo que le favoreció mucho que viene una liga tan física como la Premier, en la que es común que quizás los volantes se suelten tanto en segunda línea para anotar o para asistir. Esto en la Serie A no se ve tanto. Y creo que Conte se aprovechó bastante bien de esto para darle muchas más armas al Napoli. Queda MVP de la temporada en la Serie A. O sea, creo que nadie pensaba que esto iba a ocurrir.
fue uno de los momentos quizás más random de la temporada, lo admito, pero le da mucho más valor al fichaje, porque más allá de la sorpresa, teniendo en cuenta el coste, te llega alguien que era un descarte de otro equipo, similar a lo que mencionaba Manu con Anthony, que llega como un descarte. Todos pensaban como, bueno, este llega acá a tratar de relanzar su carrera o tratar de seguir jugando a ver qué ocurre. Y en el caso de McTominay, MVP de la Serie A y campeón de liga con el Napoli. Parece que temporada espectacular y teniendo en cuenta lo que costó y para lo que se esperaba, fue un éxito total. Y lo que mencionabas de Mbappé, yo tampoco tengo Mbappé en mi lista, porque en parte para mí, pues sí, esto era lo que se le pedía a Mbappé. O sea, lo de que el Madrid en decadencia lo entiendo porque sí fue la temporada, pero cuando Mbappé llegó al Madrid, el Madrid era campeón de Liga y campeón de Champions. Era el mejor equipo del mundo. Y Mbappé llegaba como la frutilla del postre para seguir mejorando el equipo. Otra cosa es que sí, el equipo después empezó a caer, pero esto era el mínimo esperable de Mbappé. O sea, si él no hacía esto, era fracaso. Esto era lo que se le estaba pidiendo. Obviamente no le quita méritos a él, pero tampoco me parece para ponerlo en un top, en este caso. Y bueno, nos está quedando el último puesto, el top 1 básicamente. Seguimos con Eric, dinos cuál es tu top 1 de fichaje esta temporada. Claro que sí. Mi fichaje de la temporada, sinceramente, y comprendería si nadie lo quiere compartir, es Kvicha Kvaratskhelia. Me parece que fue un fichaje donde incluso cuando sucedió, mucha gente dijo como que, ¿por qué carajo se va a ir al PSG a mitad de temporada? O sea, el PSG realmente necesita esto teniendo a Dembélé, Doué, Barcola, Gonzalo Ramos, que casi no juega, pero está ahí. O sea, son 4 posiciones en el ataque que están prácticamente todas las posiciones cubiertas y con recambio y todo. Y sabemos que el PSG es un equipo bastante intenso y todo, sí, perfecto, pero mucha gente, incluyéndome, pensamos, ¿realmente lo necesita? Es simplemente un capricho y ya está, realmente va a poder aportar algo al equipo. Y lo cierto acá es que hablábamos en el capítulo anterior, llegó a un PSG bastante mermado en Champions, pero que logró revertir la situación y clasificar. Un PSG que si bien tenía la liga controlada, le dio más autoridad todavía en la liga, más recambio, más intensidad, más opciones en el ataque. Y todo esto se vio reflejado en un PSG muy fresco a lo largo de toda la temporada por haber hecho el movimiento. Y también de que si bien el precio no fue lo más económico, es un jugador que fue valorado en más de 100 millones de euros no hace mucho. Lo necesitaba por 70 millones de euros y fíjense todo lo que logró. Literal llegó a darle un plus súper importante a un ataque muy, muy, muy bueno, pero siendo muy determinante también en las últimas fases o instancias de las competiciones que participó, habiéndolas ganado todas al final. Y el Mundial de Clubes está por empezar y el PSG es máximo favorito también. Y Kvaratskhelia también estará ahí, así como lo está en todo el resto del equipo, obviamente, pero todavía su temporada puede cerrar aún mejor de lo que la empezó a mitad de temporada con el PSG. Y encima de eso, también cabe destacar, si bien no entra en la categoría de fichaje, terminó siendo también campeón con el Napoli, básicamente. Creo que es primera vez que un jugador queda campeón con 2 equipos en una misma temporada por un traspaso que se da en mes de enero. Pero es un dato curioso que quería compartirle y bueno, Kvaratskhelia en la posición número 1. Sí, me parece bien. No lo tengo yo, pero no me parece una locura. La verdad es que opino lo mismo que tú. Voy a ahondar esto un poquito más adelante, porque uno que me mencionaste al principio, para mí estoy totalmente de acuerdo, que es el argumento principal, pero vamos con Manu. ¿Cuál es tu primer puesto en los fichajes? Bueno, yo voy por lo mismo, o sea, estuve ahí con Bicha y con mi número 1, pero así mal. Y me incliné por este jugador, por lo mismo de los otros dos, que es que uno dice, pero este man, ¿quién es? Este man, ¿de dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan bueno? Y es que el PSG pagó 50 millones al Rennes por decir Doué. O sea, tiene 20 años, un peladito que pagaron una millonada para un club grande, porque, o sea, no es un club gigante, pero es un club que sí genera presión, que sí genera expectativa, que siempre, o sea, antes de la Champions era como
básicamente a veces una burla de que meten mucho dinero y no hacen nada. Y pues para mí siendo tan joven, que paguen 50 millones, o sea, por ti, mete mucha presión. Peladito salió MVP de final de la Champions y con mucha personalidad. Y le ganó el puesto a Barcolá, le ganó el puesto a Gonzalo, o sea, estaba ahí con 20 años y te juega tanto por la izquierda como por la derecha y hace muy buen equipo arriba rotándose y sobre todo que me parece impresionante como un jugador a los 20 años a veces y con tan regateador, tan encarador, sea capaz de estar frente al arco y dar un pase gol antes de pegarle. Porque claro, tú tienes 20 años y te quieres comer el mundo, quieres que el mundo te vea, pero para mí es muy importante como le está viendo el fútbol tan joven, así como lo decía la vez pasada, como Lamine. Muchos hablan de Lamine, pero para mí también hay que hablar un poco más de Doué. Tiene 20 años y está recién empezando y para mí, por eso, Doué es mi número uno, porque Kvaratskhelia ya sabíamos lo que tenía, ya sabíamos que podía explotar más el potencial que tenía, pero Doué, pues creo que no estaba en el radar como bicha. Estoy de acuerdo. Un breve comentario de ambos fichajes, el de Doué, sí. De hecho, cuando él apareció, la primera vez que yo lo vi fue en un partido contra el City y no me gustó. Me daba la sensación de que, no digo que tenía miedo, pero tenía esa tendencia que a mí me molesta mucho de muchos extremos, que era de que no tengo drible ni nada, la paso para atrás para no perderla, que fueron los primeros juegos cuando Doué empezó a sentarse de a poquito en el esquema y daba la sensación de que no se terminaba de soltar. Una vez se soltó, sentó a Barcolá, porque Barcolá era el titular en esa banda, y lo sentó por completo, y al final, sí, 50 millones no es poco, pero viendo el rendimiento que te está dando y lo joven que es, ese muchacho va a valer mucho más en el caso que lo lleguen a vender en un futuro, se va a vender por un buen dinero. Y en el caso de Kvaratskhelia, Eric menciona algo que yo estoy de acuerdo, que es que yo también lo pensé, yo no entendía el fichaje. Yo la primera vez que lo vi, yo dije, ok, no es mal fichaje, obviamente que no, pero ¿para qué? Tienes a Dembélé, tienes a Barcola, tienes a Doué, ya tienes bastantes armas en ese ataque, ¿para qué te traes a Kvaratskhelia? Y al final, bueno, llegó de titular y mejoró de por sí el ataque que tenían. Yo voy con otra opción que debo decir que me molesta en general ver que nadie le presta atención y para mí, sin él el PSG no llegaba a donde llegó y es William Pacho. Pasó totalmente desapercibido e ignorado por todo el mundo cuando llegó. Llegó por solo 40 millones del Eintracht Frankfurt. Cuando llegó, nadie le prestó atención porque creo que todos se acostumbraron a que la defensa del PSG es pobre o de que los fichajes que llegaban ahí no eran buenos. Porque sí, Marquinhos tiene nivel, a mí personalmente no me termina de encajar nunca. Pero sí es verdad que sus compañeros en defensa tampoco lo hacían muy bien. Kimpembe vive lesionado, le trajeron a Skriniar que no hizo nada, le trajeron en algún momento a Lucas Hernández que también se empezó a lesionar un montón, David Luiz en su momento tampoco funcionó, Thiago Silva ya estaba muy mayor, tuvo una cantidad de compañeros en la saga que nunca funcionaron y llega William Pacho y creo que de manera silenciosa fue la principal jugador que sostuvo esa defensa del PSG. No puedo recordar la cantidad de cierres y salvadas que hacía ese tipo para evitar contraataques, una capacidad atlética descomunal, una gran salida de balón, porque este era otro gran reto con él, porque venía de un Frankfurt que, bueno, juega defensivo y poco más. ¿Cómo le va a ir en un PSG con un Luis Enrique que te pide que tengas sí o sí buen pie y pueda salir jugando? El tipo lo hizo a la perfección como si nada. Bueno, por ejemplo, sin ir muy lejos, el highlight principal que se me viene a la mente, esa recuperación en el segundo gol del PSG en la final, esa estirada, esa salvada que evita un saque de arco, creo que era una jugada normal, lo evita, y a partir de ahí se inicia una contra. El tipo fue una bestia en esa defensa, teniendo en cuenta el precio también, fue un fichaje muy barato y se esperaba que fuera un fichaje que quizás pasara desapercibido. Creo que nadie ni siquiera lo tenía como titular, lo tenían como un buen recambio en un hipotético caso de ser necesario, y se hizo con el puesto de titular indiscutido. Y yo creo que literal, si él no estaba en esa defensa, no sé qué tan lejos llegaba el PSG, porque tuvieron muchos momentos en los que para mí Marquinhos, que ante la presión se viene abajo, fue William Pacho el que sacó la cara, puso el pecho y detuvo todo. Y bueno, acá termina básicamente nuestro top 3.
quedan algunas menciones honoríficas, yo creo, que se nos pueden haber pasado. Yo en lo personal estudié mucho, digamos que en el PSG yo llegué a pensar en Joao Neves hasta cierto punto, que también fue muy buen fichaje. Creo que en la Premier hubo sequía, por así decirlo. Sí hubo muchos fichajes, pero ninguno que me llamara la atención, más bien cuando todo lo que pensaba eran malos. Yo pienso que Joao Neves quizás podría haber entrado en este top. Quizás, no sé qué fichaje, Eric, qué fichaje, solo dime uno que tú pensaras que pudo haber entrado. Pues uno que yo consideré, pero sin embargo por logros tanto a nivel individual como colectivo no lo terminé metiendo en el top 3, fue el de Mikel Merino. A mí me parece que Mikel Merino fue un muy buen fichaje para un Arsenal necesitado más, más músculo, más creatividad y todo, y multifuncionalidad en el medio del campo. Y más allá de eso, no solo entregó eso, sino que de paso, cuando más lo necesitaron, pudo reconvertir su posición para ser delantero, siendo el único básicamente referente en ese ataque y logrando tener muy buenos resultados también. Yo creo que Mikel Merino es una persona que se merece un reconocimiento, también una mención honorífica. Listo. Yo tengo a Joao Neves, Eric tiene a Mikel Merino, que sí, no lo tenían muy en mente, pero sí, llegó como un tipo de rotación, la verdad, y terminó siendo bastante clave y jugando en posiciones que no le tocaba y lo terminó siendo bastante bien. Entonces sí me parece que fue un fichaje por ese lado. Y Manu, ¿cuál sería tu mención honorífica? Bueno, mi mención honorífica pues era Julián, pero pues ya lo nombraste por todo lo que hizo en ese Atleti, pero también quiero nombrar a un jugador que no sé qué le falta, no sé si es el equipo, no sé si es él, no sé si es porque como juegan, puede ser muchas cosas, pero siento que no siempre, pero en partidos importantes, sobre todo contra el Barcelona, fue un dolor de cabeza, Sorloth. En el Atleti, o sea, Sorloth se hizo o sea, la final de temporada fue muy bueno. Y no sé si es porque, no sé si es porque el Atlético es muy físico, no sé, pues porque es un tipo alto, corpulento, que no te va a estar dando lo mismo que te da Julián y que te da Griezmann, que últimamente pues Griezmann también es como que, uff, muchos partidos yo decía, pero ¿por qué saca a Julián? ¿Por qué deja a Griezmann? Pero para mí pues era Julián y Sorloth. Me parece que hizo lo que pudo y en los momentos que se necesitó respondió bastante bien. Sí, de hecho, estoy de acuerdo. Creo que la última jornada metió un hat-trick como en 5 minutos, una cosa así. Cuatro, ¿no? Y creo que quedó top 5, top 6 de goleadores de la liga. Y silencioso, porque todo el mundo estaba pendiente de la carrera entre Lewandowski y Mbappé. Y como Sorloth estaba en el banquillo siempre, era como, bueno, vamos a ver qué tal. Y siempre que entraba era gol. O sea, un tipo bastante eficiente y no juega bonito. O sea, no es un tipo que tú prendas el televisor y te pongas a mirarlo exactamente, pero cumple y cumple de muy buena manera. También creo que no fue tan caro tampoco, entonces sí, me parece que es una buena mención. Y nada, chicos, hasta acá llega este capítulo. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Por favor, no olviden dejar su like y suscribirse y también déjenos su opinión y coméntenos sus fichajes en esta caja de comentarios. Así todos estamos debatiendo. Y nada, nos vemos el próximo domingo. Hasta acá con el video y nos vemos en el próximo capítulo.